¿Por qué? Porque hay alguien que está exaltando la presencia de Dios. Y aquellos que exaltan la presencia de Dios se levantan como luz. Y la luz no se pone debajo. Tremendo. Sino que Dios mismo se toma esta demanda y nos levanta, gloria al Señor, y hace resplandecer su justicia sobre nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano Pastor Ignacio te bendice. Bienvenido a este espacio, conociendo el mundo espiritual y testificando con excelencia. Prepárate porque hoy tenemos un mensaje sobrenatural. Yo sé que usted vio el intro de este video, sé que vio, ¿verdad?, la hermana Madeline, quien estaba soltando una palabra tremenda en el intro. Esto fue un fragmento de lo que Dios va a hablar y va a hacer a través de este video. Prepárese para ser más que bendecido. Quise dejar a mi hermana Madrid para que se esté presentando a la audiencia. Amén, amén. Dios le bendiga en una manera extraordinaria, pastor. Amén. Que Dios bendiga todo lo que concierne a usted y que Dios bendiga esa audiencia hermosa que está ahí siendo parte de esta gran familia, Excelencia Cristiana, una familia que día a día crece. Ustedes se hacen parte de este crecimiento. Así como dice el pastor, mi nombre es Madeline Ortiz y estamos aquí para disfrutar de este tiempo, regocijarnos en la presencia de Dios y sabemos que Dios hará cosas hermosas, maravillosas, gloria a Jesús. Y nada, pastor, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y yo sé que hay muchas personas también se identifican, gloria a Jesús. Son muchos dones, pueden ser muchos talentos, ministerios que el Señor nos puede dar, pero en el cielo no vamos a profetizar, no vamos a evangelizar, pero sí vamos a adorar. Tremendo, ¿verdad que sí? Esto viene poderoso, esto viene sobrenatural. Le aconsejo que busque una mascota rápido, un lápiz, y anote los puntos que van a ser desatados en esta hora para ser bendecida nuestra vida. Hermana Madrid, tenemos hambre y sed de Dios de escuchar esas palabras que Dios envió. Amén, pastor. Hoy tenemos un tema bien interesante realmente y que, así como decía anteriormente, me apasiona porque la adoración es el pulmón del creyente, es lo que nos mueve, es el motor, es lo que nos hace caminar. Incluso fuimos creados para alabanza, para el deleite de su gloria, gloria al Señor, de su nombre. Y tenemos y vivimos para adorar. O sea, nuestra razón de existir aquí es para glorificar el nombre del Señor. Y hemos de explicar tocante a la adoración. Podemos mencionar muchísimas cosas. Hay distintas formas de nosotros adorar. Podemos entrar en un momento de comunión, podemos estar, no hay tiempo, no hay espacio tampoco. La adoración no tiene un espacio geográfico para yo hacerlo, de que si voy a adorar en la casa o voy a adorar en la congregación. El adorador vive una vida devocional ante Dios. Entonces vamos a leer en el libro de los libros Gloria al Señor históricos, aquí en el primer libro también de Samuel, que también era considerado un profeta, el profeta Samuel, primer libro de Samuel, su capítulo 19, versos 18 y 24, Gloria al Señor, hasta el 24. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos desde el 18 porque queremos ampliar un contexto tocante a la adoración profética. Amén. Huyó pues David, escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel y se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajero para que trajeran a David, lo cual vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y lo precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron.
Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entró entre los profetas. Tremendo. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ellas son vida, nuestra vida. Trae la revelación, Dios mío, directa para la necesidad de las personas que nos están escuchando, y para edificación también de nuestras vidas. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús, amén. Sana, liberta y transforma, Padre. En tu nombre proyectamos esta palabra. Este escenario es tuyo, Espíritu Santo. Haz como tú quieras. Nosotros simplemente somos tus vasijas. Aleluya. Amén y amén. Pastor, hablar de adoración profética es un compromiso y es un gozo. Aquí estamos viendo un escenario que en cierta medida se ve una historia un poco también jocosa. Sí. Que da un poco de risa, porque vemos bajo una persecución, bajo un ataque tremendo, un decreto de muerte, vemos lo que se produjo. Y ya vamos a parafrasear esta historia. Vemos a un Saúl que tiene la determinación de acabar con la existencia de David. Tremendo. Y ya él se había dado cuenta del llamado de Dios en la vida de David, y cómo Dios lo había seleccionado para sucederle, sí, para tomar su lugar. Y dice la Biblia que se despertó un celo, se despertó una envidia, sí, en Saúl, y comenzó a perseguirlo. Y luego que él lo llama, vemos a un David todo humilde, que tiene una postura de entregar su servicio. Amaba a Saúl, amaba de manera genuina, amaba a Saúl. Sí. Y también amaba a su hijo, el hijo de Saúl, a Jonatán, que dice la Biblia que eran amigos. Era un amor tan íntimo, era una amistad tan estrecha, que dice que no se comparaba con el amor el deleite de esta amistad no se comparaba con el amor de la mujer. Algunas personas han querido malinterpretar este texto, pero no es lo que ciertos grupos han querido malinterpretar. Aquí había una amistad genuina. Gloria a Jesús, porque así la palabra de Dios lo establece, y su palabra es viva y es eficaz. Estamos hablando aquí de una adoración. David viene de un linaje de adorador. No realmente porque haya salido de la tribu de Leví, sino vemos la posición como David entra en la dimensión de la adoración profunda. Estuvimos hablando en un segmento anterior de las 3 dimensiones de la adoración, sí, y hablábamos de los himnos, gloria al Señor, que son liturgias, las tradiciones que se cantan mediante vamos a los servicios, sí, en la congregación. Puede ser, incluso nosotros tenemos los himnarios de gloria, distintas denominaciones del cristianismo también utilizan el himnario de gloria, sí, gloria a Jesús, y vemos que utilizamos estos himnos y son poderosos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una ceremonia, gloria al Señor, una ceremonia, ya sea de presentación, sí, de presentar un niño, de recibir a una persona que ya es bautizada, boda, el bautismo, todos estos himnos se toman como referencia para dirigir y recordarnos de la maravilla de Dios. Gloria al Señor. Incluso en la Biblia están diferentes personas que recordaban y dicen que cantaban himnos. O sea, que son parte de nosotros, de nuestra identidad como hombres y como mujeres de Dios. Sí. También están los salmos, cuando las personas comienzan a detallar, comienzan a cantar de su realidad, sí, de su situación espontánea. David escribió muchísimos salmos, sí, sí, pero no solo David, también se cree que Moisés escribieron salmos, Asaf, los hijos de Coret. Vemos diferentes personajes en la Biblia que escribieron salmos porque pasaron distintas situaciones y en esas situaciones provocaron, porque nos hemos dado cuenta que las peores
las peores crisis provocan nuestras mejores inspiraciones. Es de ahí donde la gente ha pasado ciertas crisis y han sacado libros, la gente pasando crisis han sacado producciones y se puede ver el poder de Dios manifiesto a través de nuestras emociones cuando nos dejamos tocar por la presencia de Dios y crear cánticos de alabanza. El salmista comenzaba a entonar adoración, pero en esa misma entonación vemos que el salmista profetizaba, que el salmista, gloria al Señor, podía emitir los cánticos ante la presencia de Dios. Y que también hablamos de la última dimensión, que era tocante, gloria a Jesús, cuando nosotros tenemos los cánticos espirituales y es cuando ya nosotros entramos en el Espíritu, nuestro espíritu se hace uno con el Señor. Y así como la Biblia dice que el mismo Espíritu Santo nos hace orar como conviene, también el mismo Espíritu Santo hace que nuestro espíritu cante para que le cantemos, le entonemos al Señor lo que Él quiere escuchar. Dios se deleita en la adoración de sus hijos, Dios se deleita en la adoración de aquellos que le sirven, gloria al Señor. Y por eso hoy queremos hablar de este tema tocante a la adoración profética. La adoración profética en la mayoría de los casos surge cuando estamos en situaciones de persecución. Es ahí donde Dios permite situaciones violentas, que seamos removidos de manera brusca para sacar la esencia que hay en nosotros como adorador. Hacemos la salvedad, adorador no es aquel que canta bonito, adorador no es aquel, gloria a Jesús, que tiene la capacidad de tener una voz melodiosa, no. Adorador es que vive una vida aprobada por el Dios viviente, vive una vida, dice la Biblia, que en los íntegros es hermosa la alabanza. Quiere decir que si tú y yo estamos en integridad, estamos dentro del renglón de los adoradores, y que la palabra establece que si nosotros fuimos llamados a adorar al Señor, o sea que mi ministerio sea profético, apostólico, evangelístico, a pesar de que yo tenga esos ministerios, tengo un llamado a ser adorador. Ahora, hay un llamado exclusivo, como el Señor ha dado dones y talentos, claro está, para la gente que ministra la alabanza, para la gente que dan el servicio. Por eso que vemos que las divisiones del templo, en estas divisiones estaban los que ministraban, los sacerdotes, estaban los que cantaban, los que estaban ahí a cargo del coro, y también los que estaban a cargo del servicio, de cargar la leña, de cargar el agua, gloria al Señor. Cada quien tenía su función, los porteros dentro del templo del Señor. Cada quien tenía su función, pero para nosotros ser adoradores genuinos se nos tiene que revelar esta condición. ¿Por qué se nos tiene que revelar esta identidad de adorador? Porque vamos a mencionar la parte de Obed-Edom. Dice la Biblia que Obed-Edom, la presencia de Dios bendijo su casa, porque el arca habitó en su casa. Había una condición, gloria al Señor, en el pueblo, y tuvieron que mover el arca, gloria a Dios, y cayó en la casa de Obed-Edom. Decidieron dejarle la casa de Obed-Edom por una situación que había pasado. Pero antes de esto, si nosotros nos vamos a las crónicas, nos damos cuenta que Obed-Edom era puertero. Tremendo. Era puertero en el tabernáculo, o sea, él sabía cómo se llevaban los sacrificios, él sabía cómo se tenían que llevar las ofrendas, él sabía al momento cómo los sacerdotes seleccionaban si un animal estaba calificado o no. O sea, él estaba consciente cómo era que se tenía que honrar la presencia de Dios. Y ahora la presencia de Dios no solamente está distante, que él está en una puerta recibiendo que otros ofrenden. Ahora él tiene el privilegio de ofrendar, de llevar y de honrar la presencia de Dios aún en su misma casa. Todo. Y esto provocó, dice la palabra de Dios, que provocó que la casa de Obed-Edom fuera bendecida de manera extraordinaria. Pero no solo él, sino que también su generación. Pero esto no pasó con la casa gloria al Señor, de aquel que tocó el arca. Se me escapa este nombre, gloria al Señor. Dice la Biblia que Usa intentó tocar el arca. Y cuando intenta tocar el arca,
inmediatamente la presencia de Dios estaba enfurecido. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban transportando el arca encima de carretas que estaban guiadas por bueyes. Y esto, el Señor había tolerado ciertas cosas, pero ya el tocar el arca era un acto de irreverencia. ¿Por qué? Porque solamente los podían tocar los levitas. Y una no estaba siendo llevado por los levitas. Y otra no estaba, no era para llevar sobre animales. Y este manejo desagradó a Dios, a pesar de que David había buscado carreta nueva, bueyes nuevos, gloria al Señor y todo eso. El Señor no. El arca no se lleva en carreta. El arca se lleva sobre los hombros. O sea, la presencia de Dios se lleva con responsabilidad. Tremendo. Y esto, hay personas que se preguntan por qué la casa de fulano, por qué Perencejo prospera más en el ministerio, por qué avanza más en el ministerio. Todo es el asunto cómo nosotros honramos la presencia de Dios, cómo nosotros le damos honor a Dios en nuestra vida. Sí. Y que todo esto tiene que ver con una adoración profética. Lo profético se activa también cuando nosotros sabemos que lo profético es la revelación de un acontecimiento antes de que suceda. Por eso, un adorador puede desatar una unción profética. Repite eso, Madeline. Está sí, muy bueno. Claro, un adorador puede desatar una unción profética y abrir, gloria a Jesús, portales para que lo profético se active. Tremendo. Vemos que el profeta, que él dijo en una ocasión, búscame un tañedor. Este tañedor era alguien que tocara algún instrumento, gloria al Señor, exactamente, un levita, un instrumento de viento, un instrumento de cuerda. Y esto conectaba el espíritu del profeta para que lo profético comenzara a fluir. Entonces, hay momentos donde nosotros, él no tenía la inspiración, no tenía la revelación, no tenía la respuesta de Dios en ese momento. Y buscó a alguien, o sea, vemos la importancia de nosotros tener detalles en el templo del Señor tocante a la adoración. David conocía este principio. David no era profeta, David no era evangelista, no era de los ministerios que menciona la Biblia aquí en este tiempo del Nuevo Testamento, pero David fue llamado como rey. Y él sabía que para él gobernar, él necesitaba a alguien que administrara la adoración de manera correcta. Tremendo. Y aquí donde acabamos de leer, estábamos leyendo que David estaba huyendo de Saúl, pero ya casi estaba cerca su tiempo de gobierno. Y vemos que cuando David levanta el tiempo de rotación, que levanta 24 sacerdotes, que 24 también levitas, que velaran el turno de la adoración, lo divide por turno. O sea, constantemente había alguien que tenía que estar presente delante de la presencia de Dios en adoración. No se podía apagar el candelero, todo tenía que mantenerse activo y en movimiento. La presencia el anhelo por la presencia de Dios provocó que David buscara a todos los que se habían dispersado. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en el hay algo que la gente se pregunta: ¿por qué el corazón de David era un corazón conforme al de Dios? Aplícanos eso. Y yo creo que el corazón de David era un corazón conforme al de Dios, porque David siempre anhelaba la presencia de Dios. Siempre anhelaba que Dios se sintiera complacido con lo que él estaba haciendo. No vemos en esta postura, no vemos a Saúl. Saúl estaba haciendo las cosas de manera ligera. Pusimos un ejemplo dentro de Obed-Edom y también el padre de Usa, que vemos las dos vertientes y cómo terminaron. Uno terminaron en ruina y otro terminaron de manera exitosa, y la única diferencia fue honrar la presencia. O sea, David pecó, cometió errores garrafales delante de la presencia de Dios, pero Saúl pecó y no se consideró de la misma manera. O sea, esto está revelando la importancia de nosotros honrar la atmósfera, de nosotros honrar aquel que tenga la función de adorar o de que tenga la función de abrir. La adoración es la llave que abre los cielos a favor de los que están en ese lugar. Tremendo. Este profeta, gloria al Señor, Elías, estaba consciente de esto.
Y él sabía lo que estaba provocando, una adoración falsa, una adoración pagana. Tremendo. Dice que los profetas de Baal, estamos hablando de la adoración profética, Sí. los profetas de Baal se habían reunido y habían corrompido la mentalidad del pueblo con adoraciones paganas. Estaban revelando milagros aparentemente provocados. Se creía que Baal y Acera eran los dioses de la fertilidad. Así es. Baal emitía su lluvia y Acera era que provocaba que la tierra germinara. O sea, la tierra quedaba embarazada de Baal y esto provocaba que Acera diera frutos. Entonces, esto es una aberración donde se levanta este profeta y dice, aquí hay que demostrar quién es Dios. Si Jehová es Dios, se cierra, por mi palabra se cierra el cielo. Así es. Porque tenemos que demostrar, vemos como hubo aquí un decreto profético por un adorador genuino que sabía cuál era su asignación, sabía cuál era su posición. Lo profético siempre endereza los pasos de los que están desviados. Ay, ay, ay. Dice la palabra de Dios que cuando el espíritu del pueblo se desvía, cuando no hay profecía. Entonces vemos que este hombre se levanta con una posición violenta y dice, hoy, Aleluya. hasta que yo no abra los cielos, o sea, con tu adoración, con los decretos que tú emitas a través de tu adoración, Santo. y que tú sepas cuál es tu identidad como hijo de Dios, tú puedes provocar que los cielos se cierren. Sí. La hechicería, la idolatría, la brujería, todo lo que está alrededor de tu casa que quiera detener el fluir de Dios, no va a poder. Si hay alguien que sepa cuál es su identidad Gloria como a adorador, Jesús. que sepa cuál es su identidad como hijo de Dios. Sí. Y esto pasó, y dice la Biblia que pasó un Aleluya. tiempo bien prolongado, donde los animales estaban muriendo. Sí. La tierra se estaba secando, los arroyos se secaron y todo el mundo tuvo que evidenciar. Wow, gloria. Aunque levantaron sacrificios a Baal, Sí. aunque quisieron hacer distintas, gloria al Señor, manifestaciones, no pudieron, Así es. porque había un adorador que emitió una adoración profética, tremendo. que soltó un decreto, gloria al Aleluya. Señor, y dijo, no va a descender la lluvia. Gloria a Jesús. Hay algo que también en este tiempo nosotros tenemos que levantar el tabernáculo. Sí. Levantar nuestra adoración en nuestra casa. Aleluya. Y es verdad que nosotros venimos arrastrando líneas de maldición, de mala costumbre, aún dentro de nuestras familias. Tremendo. Pero cuando hay alguien que se levanta y exalta el tabernáculo, exalta la presencia de Dios, exalta el arca, puede provocar que aún diseños de maldición dentro de nuestras familias se rompan. Y aquel donde no había nadie que era profesional, se pueda levantar un profesional, se pueda levantar un líder, gloria al Señor, dentro de la congregación, se pueda levantar un pastor, se pueda levantar alguien que represente la iglesia de Cristo y también represente la sociedad. ¿Por qué? Porque hay alguien que está exaltando la presencia de Dios. Aleluya. Y aquellos que exaltan la presencia de Dios se levantan como luz, y la luz no se pone debajo, Tremendo. sino que Dios mismo se toma esta demanda y Aleluya. nos levanta, gloria al Señor, y hace resplandecer su justicia sobre nosotros. Aquí en esta parte nosotros podríamos preguntarnos más adelante, porque en el tiempo de David, Asaf, Hemán y Jedutún estaban ministrando tocante a la adoración. Wow, qué Vemos que Asaf lo conocemos mucho por el Salmo 73, cuando él entra en conflicto con el Señor por su necesidad. Sí. Pero Asaf conocía la unción profética que se desataba a través de la adoración. Aleluya. Asaf sabía cuál era el compromiso de los adoradores. Sí. Y dice él, yo estaba mirando la prosperidad de los impíos, pero me he dado cuenta que el impío es como la hierba. Ay, ay, ay. Pero ¿cómo yo me di cuenta? Yo me di cuenta cuando entré. Por poco, él dice, él entra en esta salva y dice, por poco se resbalan mis pies. Vamos a buscar este Tremendo, texto, gloria al tremendo. Señor. Aleluya. Aleluya, mi alma te adora. Gloria a Jesús. Santo eres, Eso Señor. está- En el Salmo 73. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya, santo eres Jesús. Vive Jesús. Así nosotros 73, verso. del 1 en adelante, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Leemos en el nombre de Jesús. Que ella lo tiene. Amén. Dios es maravilloso. Aleluya. Dios es poderoso. Santo Dios. Se El unieron verso estas. 2
estas hojas. Dice, El así verso es. 2. ¿Eh? En el verso 2 Ajá. ahí está. Sí. Sí, así es. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí vemos un texto donde Asaf entra en conflicto con el mismo Señor, Sí. diciendo su condición, qué iba a pasar con él. Pero él comienza este salmo diciendo, ciertamente es bueno Jehová con Israel para con los que son íntegros de corazón. Tremendo. Pero él inicia esta palabra porque ya él había entrado en una razón cuando escribió este salmo. Había tenido un encuentro con la presencia de Dios. Él dice, por tanto, gloria al Señor. Él hablaba de cómo los soberbios, dice, se coronan, se cubren de vestidos, se cubren de violencia. O sea, ellos hacen lo que quieran, los ojos se les saltan de grosura. Logran con creces los antojos de su corazón y se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Sí. Gloria a Jesús. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para con ello. Gloria a Jesús. Pero hay algo bien interesante que dice, pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios, es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Yo le invito a usted que lea este salmo completo, que tiene, gloria al Señor, 28 versos, y es ahí un detalle de cómo Asaf está dentro de aquellos que habían provocado esta unción profética cuando David estaba oyendo. Tremendo. Y es ahí donde se cree que David conoce a Asaf y conoce a estos salmistas que más adelante comenzaron a ministrar el templo. Y yo quiero que nosotros podamos entrar en esta dimensión de una adoración profética a través de nuestra intimidad con el Señor. Y es verdad que en un momento determinado nosotros podemos crear una unción, claro está, que desata lo profético, pero si nos desvinculamos del propósito de Dios, podemos resbalar. Era lo que Asaf estaba consciente. Y Asaf dijo, por poco se resbalan mis pies. Por poco yo me deslizo, me desconecto del propósito de Dios. Hasta que entré al templo. Hasta que entré donde yo había conseguido esta unción que provocaba que lo profético, gloria al Señor, se desatara. Sí. Vemos a un David que caminó y que pudo recibir una cobertura especial. Hay gente que están bajo una persecución, que solamente la cobertura puede dársela a aquel que está en una adoración genuina. Tremendo. Esta historia donde leímos es un poco jocosa porque David estaba huyendo de Saúl. Sí. Saúl lo estaba buscando, no era para jugar con él, no era para que fuera su escudero, era para matarlo. Aleluya. Y dice la Biblia que había una atmósfera profética donde el mismo cielo le había enviado a cada uno de ellos. Aleluya. Y esta atmósfera provocó vida donde había un decreto de muerte. Así es. Samuel y David estaban ahí, dice, Saúl me está persiguiendo. Y dice que Saúl envía una compañía, o sea, un grupo de soldados, para que vayan y atrapen a David. Sí. Y dice que ellos terminaron profetizando. Aleluya. Dios mío. Pero le envía a otras y dice que las otras también terminaron profetizando. Y dijo Saúl, yo tengo que ir yo mismo de manera personal. Yo tengo que ir yo mismo de manera personal. Sí. Y dice que él terminó profetizando. Y hay algo que me gusta en este texto. Porque ahí dice la palabra de Dios que él terminó desnudo. No desnudo de manera completa, lo que nosotros interpretamos, la cultura era que ya no tenía su ropa de realeza, sino que la misma presencia lo había quebrantado, lo había humillado, y toda altivez, toda su realeza tenía que doblegarse ante la presencia de Dios. Vemos que él no pudo hacer nada. Él no pudo tocar a David, no pudo tocar a Samuel. Y yo sé que en otras ocasiones han pasado tragedias, que pasaron tragedia a través de Saúl,
que él quiso matar un grupo de profetas y lo hizo, pero en este tiempo, con esta unción, esta atmósfera que había en este lugar, Saúl no pudo hacer nada. Tremendo, tremendo. Ni lo que él había enviado pudo hacer nada. Así es. O sea, cuando nosotros desatamos una unción profética, no importa los dardos que envíe el enemigo, podemos crear muros, podemos levantar vallados, podemos provocar que la tiniebla haga silencio. Cuando hay un hombre y una mujer de Dios que sabe cuál es su llamado, adorar a Dios, no importa, hay una mujer que se va a levantar y va a decir, yo profetizo sobre mi casa. El hijo que está en la droga es aquel que se va a levantar como evangelista, va a cambiar la pistola, va a cambiar la droga por una Biblia, gloria al Señor. Aquel matrimonio que está seco, que está, gloria al Señor, destruido, va a ser restaurado. Pero se necesita alguien que abra su boca y comience a soltar los decretos del cielo para nosotros profetizar en una adoración, aleluya, violenta y profética. Tenemos que saber cuál es el diseño que se nos ha revelado. Tenemos que conocer con claridad cuál es la identidad. Que aunque nosotros estemos sumergidos en una persecución, David sabía claramente, sin imponerse, que el tiempo de él había llegado como rey. Tremendo. Y por eso, aunque Saúl estaba en el reinado, estaba en la posición, gloria al Señor, quien tenía el llamado era él. Él no podía violentar lo que Dios le había entregado a David. Así es. Y eso quiero decirte, hay cosas que van a querer venir a violentar lo que Dios te entregó. Aleluya. Y tu realidad te va a decir no, porque tú no lo eres. Santo Jesús. Pero es ahí donde tú te levantas, tú dices, Dios me ungió, Dios me llamó, Dios me seleccionó. Y por eso voy a caminar en la identidad que el cielo me ha entregado. Voy a caminar como hijo de Dios, voy a caminar como aquel que fue seleccionado por la presencia de Dios para impactar la vida de mi casa, de mi comunidad y de todo lo que concierne a mi gloria al Señor. Así es. ¿Sabes qué, mi hermana? Mientras estuviste en el inicio de esta palabra, ¿verdad? Que me impactó algo que soltaste al principio, gloria a Jesús, donde leíste ahí en 1 Samuel capítulo, ¿verdad? 19, donde dice de que David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, porque muchos pensamos que Saúl profetizó cuando Samuel lo llama, ¿verdad? Aleluya, a ser rey. Pensamos que Saúl profetizó en el momento cuando fue ungido a ser rey. Pero podemos encontrar que no fue así. Podemos encontrar, dice la palabra de Dios, aleluya, de que David estaba siendo perseguido fuertemente por el rey Saúl. Y David busca la cobertura, aleluya, de Samuel, profeta de Dios. Y cuando va donde está Samuel, dice que Samuel, aleluya, reconociendo y sabiendo de que este hombre, David, había sido ungido por él mismo, enviado por Dios a ser ungido, había que ayudarlo, gloria a Jesús. Y se lo lleva a un lugar específico donde allí se manifiesta la unción del Espíritu Santo, donde allí hay un respaldo fuerte de Dios hacia sus hijos y su familia. O sea, había una cobertura allí espiritual muy poderosa que ni los demonios, nadie podía entrar a aquel lugar. Y dice que Saúl, sabiendo que David estaba allá, envía primeramente, ¿verdad?, unos mensajeros o guerreros a apresar a David o a matar a David. Pero cuando llegan estos hombres allá a aquel lugar, dice que es tan fuerte la unción que había y cómo Dios estaba allí moviendo, que ellos le cae la unción y comienzan a profetizar. No sé qué fue lo que profetizaron los hombres, pero estoy seguro que lo que profetizaron fue a favor de David y fue en contra de Saúl. Estoy seguro que lo que estos hombres profetizaron era la victoria de David sobre, aleluya, sus enemigos. Y dice que estos hombres volvieron a Saúl y contaron lo que pasó. Y Saúl como que no creía bien en esto. Y dice que envió otros guerreros más, otros mensajeros, a apresar a David o a matar a David. Recuerde que Saúl estaba buscando a David vivo o muerto. Porque Saúl sabía que Dios lo había ungido como el próximo rey. Entonces Saúl entendía que ya su reinado había llegado a un final. Dice que envía a otros guerreros a apresar a David. Y cuando estos hombres con una mentalidad oscura de asesinato, de muerte,
llegan allá, dice que igual modo son libertados y dice que son llenos del Espíritu Santo y también comienzan a profetizar. Vuelvo y repito, no se dice aquí lo que ellos profetizaron, pero yo creo que fue a favor de David, diciendo David es el próximo rey, porque esto es lo que Dios va a hacer. Dios va a estar siempre apoyando a sus hijos, aleluya. Vemos aquí cómo la cobertura de Dios estaba protegiendo, aleluya, a su siervo David, gloria a Jesús. Cuando el rey recibe los segundos hombres de guerra que él envía, vienen cambiados, vienen con una mentalidad diferente, vienen libertados. Si eran guerreros de muerte, ahora son gente que profetiza. Dice, pero ¿y qué es lo que está pasando? Sí. Envía otro arsenal de guerreros que también tenía a su favor, que eran asesinos y de todo tipo. Y cuando estos hombres van a buscar a David vivo o muerto, dice que igual modo cae la unción sobre ellos y también comienzan a profetizar. Gloria a Jesús, así aleluya. Me imagino a Saúl desesperado en su palacio, pero yo he enviado mis mejores guerreros, mis mejores asesinos del palacio, reales, ¿verdad? Y vienen con una mente diferente. Si lo envío como asesino, vienen ahora como cristiano, como hombre de Dios, de un corazón humilde. Voy a ir yo, gloria a Jesús, y voy a acabar con la vida de David. Mire cuánto odio tenía este hombre hacia David, aleluya, que envía asesinos, o en este tiempo le llamo gatillero, ¿verdad? Delincuente, asesino, lo que matan por dinero. Sí. O sea, vamos a pintarlo así. Eran gente, hermano, de los peores del reino, pero venían siendo ovejitas blancas, porque la unción le caía y los demonios lo soltaban. Esto estaba manifiesto, estaba Samuel y estaba David en aquel lugar. Pero dice la palabra del Señor, escucha bien, que cuando Saúl va ya con su ejército a buscar a David, él pregunta, ¿dónde que está Samuel y David? O sea, Saúl estaba tan hundido en las tinieblas que ¿quién fue que lo ungió a él? Fue Samuel. Y él sabe que Samuel era un profeta de Dios muy fino y que Dios estaba con Samuel. Y él pregunta a la gente en aquel lugar, ¿dónde está Samuel? ¿Dónde está David? O sea, el hombre le está pasando por encima al manto que tiene Samuel. Por encima de Samuel, voy a matar a David. Oye, era tan oscura que estaba su mentalidad, tan atada, aleluya, a las tinieblas, que pensaba o actuó faltarle por encima, o sea, faltarle respeto al Samuel, hombre de Dios. Y dice la Biblia que cuando llega al lugar que estaba Samuel y David allí había gente prendida danzando bajo la unción, envuelto en una manifestación tremenda, como esa que vemos todos los días en los cultos, esa unción que se manifiesta, que Dios mío, que ahí no puede entrar nada que no sea de Dios, aleluya. Ahí estaban esa gente prendida, danzando, gloria a Jesús, parecían evangélicos allí, gloria a Dios. Y dice la palabra que cuando Samuel se mete en esta atmósfera, era tan fuerte lo que estaba en ese lugar, la unción de Dios en ese lugar, de cuando él entra a esa atmósfera, los espíritus inmundos lo soltaron. Ese espíritu de muerte que él tenía, de arrogancia, lo soltó y fue libre, y también comienza a danzar y también comienza a profetizar. Me imagino a Saúl siendo el principal enemigo de David, ahora profetizando a favor de David. Ay, Dios mío, es una locura lo que hace Dios, aleluya. Y de verdad que este tema va a bendecir mucha gente. Yo siento así en mi espíritu, Madeline. Cuando hablaba de la adoración, de verdad que me encantaba, porque nos enseñaron, ¿verdad?, desde pequeño, que la adoración es cantarle a Dios. Y entonces, por vía de eso, mucha gente van a la iglesia. Por ejemplo, tú que te mueves en el área de adoración, sí, ¿verdad?, tienes una voz preciosa para Dios. Por ejemplo, nos enseñaron a los que no tenemos ese don que tenemos que ir y sentarnos ahí a ver a Madeline cantar la noche entera. Entonces, no me la enseñaron. No nos enseñaron en sí qué es la adoración. No nos enseñaron que cuando voy a la iglesia, aunque tú estés cantando para Dios, para que se mueva la unción, yo también tengo que con mi voz adorar a Dios. El Salmo 150 establece y dice que todo lo que respire, alabe a Dios. Sí. Absolutamente todo lo que respire, alabe a Dios. Entonces, no nos enseñaron esa parte. Nos enseñaron en que los que cantan lindo para Dios, ellos son los que están indicados para cantar simplemente o para orar. O sea, nos enseñaron que la música es adoración.
Pero hemos aprendido, conforme a la Biblia, que la adoración es rendirse ante Dios. Es entregarle un corazón sincero a Dios, es postrarnos ante Él, es reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo, que Él nos creó. Cuando entendemos el nivel de oración, dijiste algo muy importante también ahorita, que es que viene un día en que los ministerios van a pasar. El ministerio pastoral que Dios ha puesto en mí, un día va a pasar cuando Cristo venga, porque ya no tendré que pastorear más gente. O sea, tendremos un solo pastor y es Jesús. Así es. Los no, ministerios, no vamos a tener que evangelizar. No habrá evangelistas, no habrá apóstoles, no habrán profetas. Todo eso va a pasar. Ahora, la adoración, dice la Biblia, que allá en el cielo se adora. O sea, el ministerio de adoración nunca va a pasar. Por eso, para entregarte, madre, creo que todo hombre y mujer tiene que entender este principio que soltaste, de que todos somos adoradores. Y tenemos que enfatizarnos, enfocarnos en la adoración, porque ahí esa es la base principal de todo hombre y mujer, la adoración a Dios. Entendamos a través de este mensaje, hermano, que somos adoradores, y eso es lo que Dios está buscando, adoradores. Entonces, echa a un lado tus dones, echa a un lado tu ministerio, pero mantén siempre tu adoración delante de Dios. Así es, gloria al Señor. Es bien interesante porque hay personas que pueden estar preguntando, ¿y cómo yo voy a crear una atmósfera de adoración y una atmósfera que se active lo profético? Lo primero es que nosotros tenemos que entrar en una conexión con el Padre. Y ahí todo miedo, toda ansiedad se va a ir, porque lo profético no va conectado con el miedo. Oiga, ¿por qué, pastor? Porque esta unción envolvió a Saúl. Sí. Pero ahí la gente que estaban ahí no se menciona, no se puede vislumbrar, no se puede detallar la parte del miedo. Ay, ay, ay. O sea, ellos comenzaron y se empoderaron de su atmósfera. Sí. Cuando nosotros, hay momentos que estamos bajo un ataque, estamos bajo fuego y dejamos que la ansiedad se adueñe de nuestra atmósfera. Dejamos que los demonios que están a nuestro alrededor haciéndonos la guerra mental se adueñen de nuestra atmósfera. Tremendo. Es que no va a pasar nada, es que no va a acontecer nada. Pero miren lo que el salmista David profetizó, porque él hizo varios salmos, gloria al Señor, algunos de adoración, otros estando en distintos momentos, pero esta adoración es una adoración profética, donde él desata en el Salmo 27 diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vemos que él está diciendo, en un tiempo futuro yo voy a estar confiado. Sí. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aleluya. Porque él me esconderá, mírelo ahí, algo profético, él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Tremendo. Y me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. El salmista estaba convencido cuál era su postura, cuál era su asignación, que él era llamado como hijo de Dios. Él estaba confiado cómo Dios pastoreaba su vida. Que él iba a tener guerra, sí, que él iba a tener persecución. Él no estaba idealizando la vida, él no estaba idealizando que él iba a tener la vida perfecta. Él estaba consciente de que iba a tener tribulación, que él iba a tener persecución, porque él viene de un desierto donde los osos lo habían perseguido sus ovejas, donde los leones también, donde venía de un rechazo dentro de la familia. Y en esa situación, él estaba consciente de que Dios había intervenido. Él estaba consciente de que la presencia de Dios le había cubierto. Y él podía decir con toda propiedad que la cobertura de Dios está sobre aquellos que saben cuál es el Dios que le guarda. Lo primero es que tú no puedes dejar de que si hay un momento donde el temor quiere invadirte, no puedes permitir que te haga una persona cobarde. Estamos hablando de personas que tienen promesas y que tienen que crear un ambiente profético para que esas promesas se desaten. Hay profecías que
fueron enviadas de parte de Dios y no tienen un cumplimiento porque no hay una atmósfera lista para recibirla. Hay gente que ha recibido palabras y Dios le ha dado palabras, camina, avanza, yo te llamé, pero Dios necesita a alguien que le ponga mano a la obra, que pueda decidir y yo camino en pos de esto, y yo camino y Dios va a comenzar, porque Dios no es un Dios que desparrama, Dios no es un Dios que desperdicia. La viuda, gloria al Señor, esta historia que muchos conocemos, la viuda y el aceite, sabemos que esta mujer sabía la crisis que tenía. Hay gente que sabe cuál es su crisis, pero no se atreve a caminar en pos de su solución. Y ella dijo, yo voy a ir donde el profeta. Yo sé que cuando lo profético se activa, algo tiene que suceder. Yo no sé si el profeta va a declarar una palabra profética sobre mí, yo no sé, pero algo yo tengo que activar lo profético. Y hay gente que para recibir la solución de su problema tiene que activar lo profético en tu casa, tiene que activar lo profético en tu matrimonio, tiene que activar lo profético en tu finanza. Mujer de Dios, hombre de Dios, activa lo profético, porque Dios ha escogido ministerios poderosos en este tiempo, llamados extraordinarios, gente que fueron llamados a impactar no solamente su comunidad, sino a impactar el mundo, pero tienes que caminar. Esta mujer fue donde el profeta y dijo, yo necesito la llave y tú la tienes. Tremendo. Mi esposo, aleluya, estaba reunido con el asunto de los profetas. Tú sabes quién era mi esposo y ahora yo quiero que tú me des la llave, pero la llave esté en tu boca. Era el profeta que tenía que desatarlo. Y esta mujer, como venía de una rutina de adoración, estaba vinculado, gloria al Señor, en la presencia, en la atmósfera de Dios, aleluya. Su casa sabía que era honrar. Su casa estaba dentro de lo profético, pero en lo profético en ella se había muerto y necesitaba alguien que lo activara. Si lo profético en tu casa se murió, actívalo. Y si tú no puedes activarlo de manera independiente, comienza a reunirte con gente que sí puedan activarlo. Y dice que esta mujer, cuando buscó al profeta, el profeta le dijo, dime, ¿qué voy a hacer contigo, mujer? Tremendo. Lo profético está en tu casa. Solamente tienes que identificarlo. Aleluya. El profeta solamente le quitó el velo y esta mujer le dijo, cierra la puerta y entra con tus hijos. Busca vasijas prestadas y no pocas. Todo el mundo va a tener que hacer evidente. Todo el mundo va a servir de testimonio de lo que Dios ha hecho. Donde te vieron llorar, donde te vieron lamentarte, donde te vieron a punto de que te ibas a quedar sin hijo, donde los acreedores te avergonzaron. Será el escenario perfecto para que vean que lo profético comenzó a llenar las vasijas que estaban vacías, que lo profético comenzó a llenar, aleluya, toda deuda comenzó a sardarla, gloria al Señor, toda vergüenza comenzó a quitarla de tu rostro. Solamente con alguien que se levante a activar lo profético puede provocar gloria. Las deudas se pagan, gloria al Señor, el luto se va, pero cuando se activa lo profético. Esta mujer cerró la puerta y dice la Biblia que inmediatamente la vasija comenzó a llenarse. Y yo siento una unción poderosa de parte de Dios, porque yo creo que ahora en el nombre de Jesús, si tú lo crees, se activa lo profético en tu vida. Esta unción de una adoración profética, aún en medio de tu crisis, aún en medio de tu dolor, recibe la llave en el nombre de Jesús. La llave que va a levantar a aquellos que en un momento se te ha caído, gloria a Jesús. Y las vasijas comenzarán a llenarse. Aleluya. Porque digo que Dios no es un Dios que desparrama, necesita a alguien que reciba lo que va a descender. Tremendo. Dice la Biblia que lo mandó a buscar vasijas, no pocas, sino vasijas que comenzaran a recibir lo que descendió. Aleluya. Y dice que ella comenzó y llenó y llenó y llenó, hasta que ella misma dijo ya. Gloria a Dios. Si ella hubiera conseguido más vasijas, todavía estuviera llenando. O sea, me da a entender que nosotros vamos a desatar una unción. Mire, lo profético se activó en una ocasión antes del profeta terminar su asignación. Y le dijo a uno de los reyes, golpea. Aleluya. Y él golpeó solamente 3 veces. Gloria a Dios. Y el profeta se indignó y le dijo, si hubieras golpeado aún más, tu victoria fuera permanente. Hay gente que tiene que darlo todo, comenzar a golpear sin miedo, comenzar a golpear aunque estén cansados, comenzar a golpear aunque en un momento estén siendo abatidos. ¿Por qué? Porque esto va
a levantarte. Esto te va a ayudar a continuar, a seguir Así hacia es. adelante. Dios nos está llamando en este tiempo para que nosotros Aleluya. podamos caminar por encima Sí. de desafíos, podamos caminar por encima de cualquier, gloria al Señor, a Jesús. autoridad. Hay algo que cuando nosotros desatamos, otro punto bien importante, cuando desatamos la unción profética Gloria a Dios. a través de la adoración, a través de nuestra intimidad con el Sí. Señor, porque esto es lo que representa. Cuando esta mujer Aleluya. cierra la puerta, representa que ella solamente se le revela. Esta Tremendo. unción se le revela solamente a los íntimos, Aleluya. a los que están dentro. Por eso el salmista dijo, Gloria a en Jesús. tu casa, en tu tabernáculo, Sí. tú me vas a guardar. Por eso que él Aleluya. decía, es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Sí. Estamos hablando de un hombre que ha experimentado palacios, que ha experimentado los mejores lujos de esa época, Escuche. y está diciendo, yo prefiero estar en tu casa. Tremendo. Y no en cualquier parte de la casa que él menciona en el patio de tu casa, Señor. Dios. No en la mejor parte, en el patio, ahí donde Aleluya. reciben los animales, ahí yo prefiero Dios estar. mío. ¿Y qué hace? Dice, me hago más vil por causa Santo de Jesús. Jehová. Aleluya. Lo profético, si nosotros no honramos la atmósfera profética tocante a la adoración, puede provocar esterilidad. Aleluya. ¿Por qué, pastor? Porque Mical vio que David entró en una atmósfera de adoración. Sí. Y David estaba danzando, y mientras David danzaba, dice la Biblia que él se quitó sus ropas de realeza. Así es. O sea, en ese tiempo prácticamente David estaba desnudo, estaba con unos shorts, estaba con una camiseta, vamos Sí. a decir, pero esa era la ropa interior de ese tiempo. Tremendo. Entonces vemos que David está danzando y dice, yo me pongo la ropa de vileza, Uf. me pongo esta túnica que va, que no es ni siquiera bien cubrido. Sí. No quiero nada que me impida adorar a Dios con libertad. Tremendo. Y comenzó a honrar la presencia de Dios, y todo el pueblo estaba en júbilo. Algunos criticaban, algunos miraban, pero este rey está medio loco. Y David fue una de las que criticó. Wow. Pero a pesar de que estaba cerca de David, no había honrado. Hay un peligro cuando nosotros no honramos esta atmósfera. Y debemos de tener mucho cuidado cuando alguien entra en esta atmósfera de adoración y queremos criticar, queremos menospreciar en la manera como un adorador se mueve, Sí. o como una persona Wow. emite cuando siente la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto provocó esterilidad en Mical, Tremendo. desatado por el mismo David. Ay, ay, ay. Gloria al Señor. Y le dice, como una mujer fatua tú has hablado. Así es. Y quiso más adelante darle hijos a David, pero no pudo. Tremendo. El vientre se le cerró inmediatamente. ¿Por qué? Porque el que no sabe honrar la presencia de Dios, Así la es. presencia tampoco le honra. Santo Gloria al Jesús. Señor. Así que nosotros tenemos que tomar la autoridad espiritual. Sí. Hay una autoridad espiritual cuando nosotros tenemos este cetro, este manto sobre nosotros para gobernar. Santo. David aparentemente, gloria al Señor, estaba en esta atmósfera, pero Sí. esta atmósfera le dio una autoridad de gobierno. Gloria a Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos en una atmósfera de adoración cuando podemos gobernar? Aleluya. Tremendo. Y no es que nuestra realidad va a cambiar, pastor, Jesús. porque a veces David lo siguieron persiguiendo después de Sí. esto. Uf. Hasta la muerte. David lo siguieron, siguió teniendo dificultades, Sí, sí. pero lo profético no se detuvo en David. Ey, tremendo. David cometió distintos errores, pero lo profético no se detuvo en David. Aleluya. No podemos permitir que la llama en nosotros, esa llama que día a día arde, Sí. esa llama que nos llena de la presencia de Dios, esa llama que nos hace caminar, Aleluya. que nos hace estar confiado, gloria al Jesús. Señor. No podemos permitir que las adversidades, los Santo. conflictos apaguen esa llama en nosotros. Por eso Aleluya. Pablo le dice a Timoteo, aviva Sí. el don de Dios. O sea, mientras más nosotros avivamos, es verdad que los dones son irrevocables. Sí. Pero mientras más nosotros buscamos a Dios, Aleluya. más esos dones se van desarrollando, Así es. más alcance podemos tener. Gloria Si a yo Dios. llego vamos a decir, esto llega de aquí a la otra calle, Sí. ok,
Pero si yo comienzo a desarrollar, si yo comienzo a avivar, Aleluya. vemos que hombres y mujeres de Dios estaban en un lugar y provocaban un avivamiento Sí, sí. en la comunidad completa. Y aún a distancia, la unción comenzaba a golpear, una unción que Tremendo. trasciende, Sí. una unción que comienza a movilizar. David Aleluya. cargaba un manto de adorador. Gloria a Jesús. Y por eso fue que Dios dijo, me he provisto. Aleluya. Y vemos que esto también fue algo profético, porque cuando el Señor dice que se ha provisto es porque estaba buscando a Santo alguien. Jesús. Aleluya. Y como Dios todo lo sabe, él sabía dónde estaba David. Gloria a Dios. Así es. Quisieron poner los hermanos de David, pero Dios dijo, no, yo sé dónde están. Cuando el Señor se manifiesta aquí en carne a la tierra a través de Jesús, dice, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así es. O sea, si está hablando en verdad, es porque hay adoradores falsos. Escuche. Gente que quieren mostrar, gloria al Señor, una postura de que son adoradores, pero están adorando sus intereses. Ay, Están Dios. adorando sus propios dioses, gloria al Señor. Su adoración es hacia el dinero, Sí. su adoración es hacia la belleza, su adoración es hasta lo que ellos, gloria al Señor, sus propios recursos. Estamos llamando en este tiempo, haciéndole un llamado a los verdaderos Sí. adoradores que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. No importa los desafíos, no importa las Aleluya. situaciones que estén atravesando, Así es. van a decir, yo te voy a adorar. Aleluya. Gloria. Yo te voy a adorar por encima de mis dificultades, por encima de mis crisis, Santo. por encima de mis miedos. Me voy a atrever a caminar, gloria al Señor. Aleluya. Yo sé, pastor, gloria al Señor, que El nos vamos a tiempo. levantar exactamente, Sí. el tiempo se ha agotado, pero nos vamos a levantar en una autoridad espiritual. Así es. La atmósfera desata un ambiente profético Sí. donde tú estás, Aleluya. crea una atmósfera y esta Gloria a Jesús. atmósfera tú eres el que tiene la autoridad para gobernar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así que si han querido dañarte, no Sí. podrán hacerlo porque ya tú has preparado tu atmósfera. Así es. Y lo profético va a descender cuando hay alguien Gloria que a Dios. activa. Hay muchos escenarios donde hay alguien que honró y dijo, voy a honrar lo Gloria a profético. Dios. Y decidió. Esta mujer que le creó habitación al profeta, ¿qué pasó? Aleluya. Recibió lo profético y lo profético la hizo tener hijos. Tremendo. Mical no lo honró y la hizo estar estéril. Wow. Entonces es el momento de que nosotros decidamos qué vamos a hacer. Sí. Quisiéramos, mi hermana, que antes de despedir, eleve una oración especial, profética, sobre cada vida que está ahí conectada. Amén. Amén, gloria al Señor. Esto es tremendo, gloria a Jesús. Yo sé que hay muchas personas que se están preguntando cómo vamos a caminar. Simplemente levántate. Aleluya. Levántate como Asaf. Sí. Regresa al templo. Santo. Toma tu comunión, toma tu intimidad, gloria al Señor. Puedo ver gente en el espíritu que va a tomar sus instrumentos. Gloria a Jesús. Yo no sé cuál es tus instrumentos, si tu instrumento es la palma, la boca, Gloria a Dios. tus pies, aleluya. Pero hoy te invito a que tomes tus instrumentos de guerra. Y en el nombre poderoso de Jesús, Dios levantó a los valientes de Gedeón. Eran Aleluya. pocos, eran 300. Pero dice que tomaron la antorcha, Santo Jesús. tomaron, gloria al Señor, los cántaros, aleluya. Aleluya. Y tocaron trompeta. Santo. Fueron 3 instrumentos proféticos Mi que alma alaba a derribaron, que cortaron, aleluya, Aleluya. que eliminaron, que hicieron que el enemigo se confundiera. Sí, sí. Así que Saúl envió a Gloria perseguir a a Dios. David y salió envuelto, salieron Santo. profetizando. Gloria al Señor. Cuando los valientes de Gedeón levantaron su antorcha, tocaron, gloria al Sí. Señor, la trompeta y rompieron los Aleluya. cántaros, los Gloria a enemigos Dios. comenzaron a matarse Sí. entre ellos. Quiero decirte que vas a confundir Santo tus Dios. enemigos. Quiero decirte que vas a conseguir la Aleluya. victoria cuando comiences Sí, a Señor. moverte en lo profético, caminando y Aleluya. creyendo en fe lo que Dios te ha dicho. Santo.
no se te llamó a caminar en temor. Oh, mi alma te adora. Comienzo a declarar nuevas fuerzas. Comienzo a declarar que te levantas como el búfalo. Dice su palabra que Él le da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. No se nos llamó a caminar en temor. No se nos llamó a caminar en vergüenza. Gloria al Señor. Gracias, aunque un ejército acampe en contra de ti, no le des espacio al temor. Gloria a Dios. Dios no está llamando gente cobarde en este tiempo. Está llamando a los valientes que sepan tomar este manto profético y caminar. Paséate y levántate como sacerdote, hombre de Dios, y administra tu casa. Levántate, gloria al Señor, como profetisa, mujer de Dios, y profetiza a favor de tu casa, a favor de tus hijos. Levántate, guerrero, levántate, pastor, levántate, evangelista, levántate, misionero, levántate, maestro, levántate, gloria al Señor, aquel apóstol, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Se abren los cielos a favor de tu vida y desciende una lluvia fresca que restaura, una lluvia fresca que prepara el terreno para que lo profético se active. Declaro que lo profético se active en tu casa en el nombre de Jesús. Declaro que lo profético se activa, gloria al Señor, en tu habitación, aleluya, en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno, en el nombre poderoso de Jesús. Toda crisis, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús, porque creemos que lo profético va a hacer germinar. Santo. Aleluya. Puedo ver también cómo la presencia de Dios hace fructífero donde había tierra estéril. Hace fructífero, gloria al Señor, esos proyectos que por mucho tiempo emprendiste y sentías que los pozos, aleluya, te lo taparon. Hay una unción, aleluya, sobre aquellos que son Isaac, la unción que desató sus padres. Gloria a Jesús. ¿Sabes qué? Podrán y querrán taparte los pozos, llenarlo de tierra, llenarlo de piedra, pero la unción seguirá donde tú estás. Donde abras, ahí el agua va a fluir. Gloria a Jesús, porque lo profético está con aquellos que honran lo profético. Oh, gloria al Señor. Declaramos la cobertura del Padre a favor de tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y amén. Tremendo, poderoso, sobrenatural, aleluya. Esto parece piedra, pero es maná del cielo. Bendiciones de Dios hemos recibido hoy a través de este tremendo estudio y tema que trajo mi hermana Madeline. Que Dios te bendiga mucho, mi hermana. Que Él te siga usando y abriendo puertas de bendiciones para tu vida, tu casa, tu familia y tu ministerio, en el nombre de Jesús. También usted que está ahí con el hermano que fue bendecido con esta palabra, le invito, aleluya, en el nombre de Jesús, que comparte este video, que dé un like a este video. También bendigo a los hermanos que estuvieron honrando, aleluya, esta palabra. Gracias, que Dios reciba su ofrenda y se la multiplique en lo que usted necesita. Gracias a todo aquel que de una u otra forma ha honrado lo que es de Dios con su alabanza, con su oración y con su comentario. Amén. Gracias por estar ahí conectado. Se despide usted, su hermano pastor Ignacio, también mi hermana Madeline Ortiz. Recuerda que este fue tu espacio, conociendo el mundo espiritual y testificando con excelencia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Shalom.